se ve? Sí, sí se ve, profesor. Perfecto. Entonces, lo último que vimos fue vaso. Ajá. Entonces, vamos a ver amígdalas. Las amígdalas pueden clasificarse en 3 categorías: las palatinas, las faringeas y las linguales. Aquí hay un esquema que representa dónde se ubican. Entonces, nada más para que se ubiquen, esta es la nariz y acá viene la boca y esta es la barba. Ajá, entonces tenemos acá las adenoides o las amígdalas faringeas. Ajá, están más o menos al nivel de la cavidad nasal. Ajá. Entonces también las pueden encontrar como nasofaringeas. Las palatinas son las que vemos cuando abrimos la boca. Ajá, están de este lado. Entonces esas son las palatinas y están a nivel de la boca. Y las linguales son las que están a nivel de la lengua. Ajá. Están debajo. Ay, otro. Ahí está. Es lo que no me gusta de Meet, que uno tiene que regresar a la sala para admitir, pero bueno. Entonces tenemos amígdalas palatinas que se localizan en los límites de la cavidad y la faringe oral. Tenemos las faringeas que están en el techo de la faringe nasal y las linguales que están localizadas en la parte dorsal de la lengua. Ahora, las amígdalas están recubiertas de un epitelio plano, estratificado mucoso. No es queratinizado, ajá, más bien es mucoso. Y también tiene nódulos linfáticos. Vean cómo se ven estas estructuras diferentes. Ajá, son los nódulos y también tienen centros germinativos. ¿Se acuerdan de los centros germinativos? Sí. Entonces vean cómo está esa diferenciación. Ajá, son los nódulos. ¿Para qué creen que funcionen estos nódulos linfáticos en las amígdalas? ¿Se acuerdan cuando eran bebés? ¿Cómo descubrían el mundo? Probando las cosas literalmente, ¿no? Uno se metía todo lo que encontraba a la boca. Y si no, vean a cualquier bebé y van a ver que le das algo y se lo quiere llevar a la boca, ¿no? Así sea tu mano, también se la quiere meter a la boca. Entonces, como en esas primeras etapas de desarrollo estamos conociendo el mundo, lo que queremos ver o lo que queremos conocer, lo probamos con los sentidos. Entonces, uno de los sentidos es el gusto. Cuando nos metemos las cosas a la boca, no es que precisamente estén limpias, ¿no? Cuando somos bebés ni siquiera tenemos conciencia de que las cosas que uno se mete a la boca estén limpias. Entonces, la producción de sustancias que reaccionen con las cosas extrañas que estamos ingiriendo, bueno, pues tiene que ver con estos ganglios. Ajá. Entonces, en la boca se encuentran estas 3 amígdalas que reaccionan contra los antígenos que están entrando, generando una respuesta inmune. De ahí que tengamos producción de estas sustancias. En general, bueno, los linfocitos ya saben que son los que intervienen en este proceso. Ahora, de manera histológica, bueno, van a encontrar que las amígdalas las pueden encontrar como tonsilas. Tienen criptas, entonces las criptas son estas aberturas, vaya, hacia adentro, que están presentes en las amígdalas. Perdón. Están los folículos linfoides y también tienen tejido linfoide difuso, o sea que no está agregada como en un nódulo. Esta es una imagen histológica. Vean cómo están aquí las criptas y vean cómo están los nódulos. Son nódulos bastante grandes. Ajá, a diferencia de los que habíamos visto, son mucho más grandes. Todo esto es el nódulo y tienen un epitelio. Quedamos que era un epitelio
plano estratificado mucoso. Entonces, toda esta región de acá es el epitelio. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande para que puedan ver la imagen. Ahí no me aparece la cosita esa de hacer el zoom. No le puedo hacer el zoom, pero toda esta parte es de células planas, ¿no? Estratificadas. Esta región de acá es un ¿qué? ¿Sí la logran ver? ¿Sí ven el nódulo, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, profesora. No estoy seguro, pero parece un vaso. Ajá, exactamente, es un vaso sanguíneo. Ajá. Bueno, sí se ve el nódulo, ajá, lo alcanzan a ver y alcanzan a distinguir esta capa de acá, de que dice EP, es el epitelio. Ay, es que no le puedo dar, no sé por qué no se me desaparece la barra y no le puedo dar zoom. Pero creo que en sus pantallas sí pueden darle zoom, ¿no? Le dan clic a la imagen y pues no sé cómo lo estén usando, si con el mouse o sin mouse, pero creo que sí le pueden dar zoom a la imagen y se ven aquí las células planas. De todas maneras lo vamos a ver en la práctica, pero pues todo esto corresponde a un epitelio estratificado, plano estratificado mucoso. Y este de aquí es un vaso. Y todas estas flechitas que están señalando estas cosas, ¿qué son? Bueno, este es un vaso, pero esta de aquí, ¿qué señala? Esto como moradito. Esto. ¿Qué son? ¿Qué hay en los nódulos linfáticos? Empieza con Linfocitos. Linfocitos, exactamente. Entonces, esta es otra imagen. Vean cómo se ven los nódulos bien marcados y tienen su centro germinativo. Ajá, a pesar de que la imagen no es de muy buena calidad, sí se alcanzan a distinguir las partes diferentes. Ajá, y esta es parte del epitelio. Vean esta. A pesar, les digo, de que está súper pixeleada la imagen, se alcanza a distinguir la zona del centro germinativo de lo que llamaríamos la corona. Si tuviésemos que hacer una representación, podríamos identificarla de la siguiente forma. Podríamos dibujar el tejido linfoide difuso, así como su nombre lo dice, difuso, sin forma, de manera homogénea, ¿no? A lo largo del esquema. Si tenemos que hacer folículos, entonces podremos hacer pues círculos concéntricos, ¿verdad? Que estén asemejando un folículo. De las placas de Peyer se ven como unas estructuras en forma de pera, y también hay tejido linfoide difuso. En las amígdalas teníamos nódulos, y también tiene tejido linfoide difuso. En los ganglios linfáticos se veían los nódulos muy bien en la parte de la corteza y también tiene tejido linfoide difuso. En el caso del timo se veían dos zonas bien diferenciadas. ¿Se acuerdan cómo se llaman?
esta región de acá, que es la misma de acá, cápsula, ¿no? Y luego esta región, corteza. Y por último, la médula. ¿Sí más o menos se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, Profesora, vamos a hacer una actividad porque como que no... ¿Qué pasó? en esa imagen, ¿cuál sería el área precordial en la del timo? Vendría siendo toda esta parte. Ajá. Okay. Aquí le estamos dividiendo en tres, ¿no? La cápsula, la corteza y la médula. Entonces, dentro de la corteza está la región precortical. Gracias. De nada. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, muchachos. Este cuadrito hay que llenarlo poniendo lo que hay. Entonces, donde no hay, pues vamos a poner una línea así como este. Entonces, les ayudo con el ganglio linfático y lo demás lo resolvemos entre todos. Entonces, ¿el ganglio linfático presenta cápsula? Bueno, mejor lo hacemos entre todos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí presenta o le pongo que sí? Sí, presento. Sí presenta cápsula. Ajá. ¿De qué está hecha la cápsula? ¿Se acuerdan? ¿Tejido conectivo cuál? Denso y regular. Denso y regular. Ajá. Con trabéculas. O sea, ahí ustedes les van anotando. ¿Tiene corteza o no? Sí tiene corteza. Sí, tiene corteza. Ajá. Y esta se divide en superficial y profunda. Entonces, nada más como anotación le voy a poner aquí. Superficial y profunda. ¿Médula tiene? ¿Sí se acuerdan del ganglio? Era el que era así como un riñoncito, ¿no? Y tenía 3 zonas, ¿se acuerdan? Sí, se presenta médula. Médula, sí presenta médula. ¿Se acuerdan? Bueno, nódulos sí tenía, ¿no? Primarios y secundarios. ¿Se acuerdan de los nódulos? Los primarios eran muy homogéneos y los secundarios son los que tienen el famosísimo, ¿cómo se llama esta de aquí? Centro germinativo. Centro germinativo, ajá. Pulpa roja y blanca no tienen. ¿Tienen corpúsculos de Hasal? No. No. Entonces le voy a poner aquí una línea. ¿Tienen arteria central? ¿Se acuerdan que en unos nódulos linfáticos tenían una arteria central? ¿Son propios de los nódulos que hay en ganglios linfáticos? No. No. ¿Tienen epitelio o vimos el epitelio? No. No. Muy bien. Ahora sí, el timo. ¿El timo tiene cápsula? Sí. 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 ¿De qué está hecha la cápsula del timo? Tejido conjuntivo denso y regular. Así es, tejido conjuntivo denso y regular. ¿Tiene trabéculas o no? Acuérdense que se dividía en lobulillos, ¿no? Entonces sí tiene trabéculas y tiene lobulillos o lóbulos más pequeños. ¿Tiene corteza? Sí. Sí. ¿Se acuerdan qué células estaban en la corteza? Eran unas células muy características.
1, 2 y 3. Ya, linfocitos. ¿Cuáles, perdón? Linfocitos, células. ajá, esos son unos. ¿Linfocitos de qué tipo? T. T, porque es el timo, ajá. Y además teníamos las células reticuloendoepiteliales, ¿no? Las ERK. Teníamos de 3 tipos aquí, la 1, la 2 y la 3. Y las otras estaban en la médula. Entonces, ¿tenemos médula de entrada? Sí. Había linfocitos T aquí también. Y las células reticuloendoepiteliales eran las tipo 4, 5 y 6. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Tenía nódulos? No. No. No, no tiene nódulos. ¿Tiene pulpa roja y blanca? No. 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 ¿Tiene corpúsculo de Cajal? Perdón, de Hasal. No sé por qué siempre le digo Cajal, es Hasal. Corpúsculo de Hasal. Sí. Ajá. Y acuérdense que el corpúsculo de Hasal era esa estructura que tenía, ¿qué tenía adentro? Que se veía como hialino, ¿no? ¿Qué era eso que tenía adentro? Gránulos de creacolianina. Queratohialina. Ajá. Ah, hialina. Uh-huh. Entonces son gránulos de queratohialina. Esos gránulos le daban una apariencia así como refringente, ¿no? Y las células reticuloepiteliales eran de tipo 6 y estaban agregadas como de forma concéntrica, entonces se veía así como un circulito. ¿Tiene arteria central? No. No. ¿Y vimos epitelio de esto? ¿De timo? No. No. En el vaso. ¿El vaso tiene cápsula? Sí. Sí. ¿De qué tejido está hecha la cápsula? De, Irregular. Ajá, el mismo, ¿no? Tejido conjuntivo denso irregular. ¿Tiene trabéculas? Sí. Y neofibroblastos. Sí, sí tiene. ¿Corteza tiene? Sí. ¿Sí, seguros? creo que no. Creo que no, creo que sí. No, no tiene. Ajá. Entonces, corteza no hay. Médula. Tampoco. Tampoco. Nódulos. Sí. Sí, sí vimos nódulos en vaso. Ajá. Estos nódulos se llaman nódulos esplénicos. Ajá. O del vaso. ¿Pulpa roja y pulpa blanca tienen? Sí. 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 Ajá. ¿Qué hay en la pulpa roja y blanca? ¿Qué células hay? Por ahí dijeron que tenía fibras, ¿no? Sí, hay fibras. ¿Qué más hay? Eritrocitos y linfocitos. Ajá. Hay eritrocitos. ¿Qué más hay? Linfocitos T. Linfocitos T. Ajá. Le voy a poner LT. Linfocitos T. ¿Hay corpúsculos de Hasal? No. No. Únicamente están en timo. Ajá. ¿Tienen arteria central los nódulos?
Sí. Sí. Entonces, ahí hay una diferencia bien grande, ¿no? Si veo yo corpúsculos de Hassall, pues estamos hablando de timo. Si veo arterias centrales en los nódulos, entonces estamos hablando de vaso. Si veo nódulos primarios y secundarios, entonces estamos hablando probablemente de ganglio linfático, siempre y cuando tenga las 3 divisiones, cápsula, corteza y médula. Entonces, por ahí podemos ir identificando los tejidos. ¿Qué pasa con la amígdala? Vimos, ¿tiene cápsula? Bueno, ya le puse aquí que no, ¿verdad? No tiene cápsula. ¿Tiene corteza? Sí. A ver, nos regresamos. ¿Sí tiene corteza? No tiene corteza. No. Ajá, entonces no se diferencia ni en cápsula ni en corteza. ¿Médula tiene? Tampoco tiene médula. Tampoco. Entonces, los nódulos, bueno, ¿tiene nódulos? Sí. Ahí Exacto. Entonces, los nódulos vean que están dispersos. Ajá, están muy, muy, muy dispersos. No hay una zona como tal, como lo habíamos visto en los ganglios linfáticos o en el timo, ¿no? Donde estaban como en capas. Entonces, la amígdala no tiene estas capas, pero sí tiene nódulos. ¿Tiene pulpa roja y blanca? No. No, eso es únicamente de vaso. ¿Tiene corpúsculos de Hassall? no, son únicos del timo. Exacto, esos son de timo. ¿Arteria central? No. No. Me regreso a la imagen, vean. La arteria central se encontraba aquí. Ajá. O, bueno, desplazada un poquito, pero bueno, se veía ahí la arteria. En este caso, no. El epitelio de la amígdala, ¿cómo es? Ese sí lo vimos. Plano estratificado mucoso. Muy bien. Plano estratificado mucoso. Uh-huh. ¿Qué pasa con la placa de Peyer? ¿Tiene cápsula? ¿Se acuerdan de la placa de Peyer? Esta de acá. Estaban en las microvellosidades del intestino, ¿no? ¿Dimos cápsula? No. No. ¿Tiene corteza? No. No, tampoco. ¿Médula? Tampoco. Tampoco. ¿Tiene nódulos? Sí. ¿Tiene pulpa roja y blanca? Tampoco. No. ¿Corpúsculos de Hassall? No. No. ¿Arteria central? Tampoco. Tampoco. Y tampoco vimos epitelio. Acuérdense que están en intestino. Ajá. Entonces, aquí lo vamos a identificar por las microvellosidades que hay en el intestino. Este es un cuadrito que está en su página 176. No viene ordenado de la misma forma, viene separado corteza y médula, pulpa roja y pulpa blanca, y todo lo demás es lo mismo. Entonces, vienen ordenados de forma distinta para que no lo vayan a copiar directamente así. Y bueno, ya saben que esto es parte de
las actividades que hay que entregar para hacer la práctica. Por ahí en la página 175 también tienen una actividad que es enlistar los nombres de las estructuras señaladas y varias cosillas por ahí que tienen que hacer. Entonces, hasta aquí, bueno, ahí está la solución. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es lo de tejido linfoide. Vamos a pasar a circulación, pero hasta aquí todo bien. Igual con este cuadro ya medio resumen las características para que nos ayude a hacer la práctica. ¿Sí están ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, bueno, me imagino que ya pueden ver la presentación del sistema circulatorio. Sí, Va. Entonces, el sistema circulatorio comprende dos cosas. El corazón, como bomba, vaya, de la circulación, y el sistema linfático. Entonces, podríamos decir que se compone del sistema cardiovascular, que transporta sangre en ambas direcciones entre el corazón y los tejidos, y el sistema vascular linfático, que ya sabemos que recolecta la linfa, y este lo devuelve al sistema cardiovascular. Entonces, el sistema de la linfa es un solo sentido y el cardiovascular es en dos sentidos, o bidireccional. El sistema cardiovascular está formado por la bomba, que es el corazón, y los vasos sanguíneos. Entonces, no sé si esto en algún momento, pero vamos a repasar cómo es que viene la circulación del oxígeno. Entonces, nosotros tomamos aire, entra a nuestros pulmones, pero ustedes saben que el intercambio gaseoso se lleva a cabo entre los capilares. Entonces, va a entrar a los pulmones y en los capilares de los alvéolos es donde se va a llevar a cabo ese intercambio de oxígeno por CO2. Entonces, nuestra sangre se va a oxigenar y va a salir hacia las venas pulmonares. De las venas pulmonares va a venir hacia el corazón. Va a llegar a las aurículas. ¿Te acuerdas que el corazón está dividido en aurículas y ventrículos? Entonces va a llegar a las aurículas, a la izquierda, perdón, y va a llegar a los ventrículos, y luego de aquí va a ser bombeado, ya para todos los órganos del cuerpo. Una vez ahí, entonces se va a desoxigenar, se va a regresar, vaya, por las venas, y esa sangre con poco oxígeno y con mayor cantidad de CO2 va a entrar nuevamente al corazón, pero ahora va a entrar por el lado izquierdo, perdón, por el lado derecho. Entonces va a entrar por el lado derecho a través de las venas hacia las aurículas y luego va a ir a los ventrículos, y de aquí nuevamente se va a ir al circuito pulmonar. Entonces, ese es el flujo, vaya, de la sangre. ¿Por qué el corazón? Bueno, más bien, en linfa, ¿te acuerdas que no necesitábamos una bomba? ¿A través de qué se movía la linfa? Válvulas. Hoy lo escuché bien bajito, ¿puedes repetirlo? Válvulas. Por válvulas, exactamente. La misma presión de las válvulas hacía que se moviera la linfa. En este caso, el que tiene que aportar la fuerza para bombear toda la sangre es el corazón. De ahí que esta parte, vean cómo está más vascularizada. Tiene mucho músculo. Entonces, esta parte del corazón, no sé si han abierto algún corazón alguna vez. Si no, pues no se abran el corazón de pollo o algún corazón de los que cocinan. Y van a ver que hay una región que está con mucho músculo. Entonces, la razón por la que tenga que tener tanto músculo es porque necesita generar una fuerza muy fuerte para bombear la sangre hacia el resto del cuerpo. Aquí, bueno, está
una silueta de una persona, pero realmente tiene que llegar a todos los órganos. Entonces, imagínate que aquí está el hígado y luego está, no sé, todos los órganos diferentes están acomodados. Entonces, toda la sangre tiene que llegar ahí y luego ya regresa. Entonces, es una bomba prácticamente el corazón, ¿no? Tiene que tener mucha fuerza en su contracción. Bueno, a estos capilares también se les llama el dominio microvascular. Ajá. De ahora en adelante lo vamos a poner DMV, dominio microvascular, o también le llaman el lecho. Ahora, la circulación se da en dos regiones. Ajá. Podemos hablar de la circulación menor y la circulación mayor, o también la conocen como el circuito pulmonar, que es, la circulación que se lleva a cabo aquí en los pulmones, y la circulación sistémica, que es la parte del bombeo de la sangre del corazón hacia todos los demás órganos. Por eso se llama sistémica o circulación grande, ¿no? Porque es una circulación mayor. Entonces, así están todas las clasificaciones: circulación mayor, circulación menor, circulación pulmonar, circulación sistémica o pequeña y gran circulación. Los dos círculos van a distribuir la sangre a todo el organismo. Entonces, no es como que nada más circulo aquí, no. Las dos hacen el funcionamiento de la circulación. Ajá. La circulación pulmonar transporta la sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones y de regreso al corazón para que se envíe a la circulación sistémica. Entonces tiene que pasar primero por pulmón. Ya la circulación del corazón transporta la sangre oxigenada hacia todos los tejidos del cuerpo y retorna la sangre desoxigenada. Este es un GIF. Vean cómo viene la secuencia. Viene entrando la sangre a través de la vena cava, por las aurículas, luego va por los ventrículos, viene aquí, regresa al sistema pulmonar, y a su vez regresa la sangre ya oxigenada de los capilares, y se bombea a través de la aorta y llega así a los diferentes órganos. Ajá. Una vez que ya han tomado el oxígeno los órganos, entonces se desoxigena, tiene mayor cantidad de CO2 y entonces regresa otra vez. ¿Sí se entiende la circulación? Sí. Ok. Vamos a hablar un poquito de la anatomía del corazón. Entonces, fíjense, tenemos aquí las aurículas. Es como si tenemos un corazón tetracavitario. Entonces, está dividido en 4. Ajá. Donde las partes de arriba son las aurículas y las partes de abajo son los ventrículos. No todos los corazones son tetracavitarios, hay unos tricavitarios. El del hombre es tetracavitario. Entonces, vean, viene el flujo de aire, de sangre por aquí. Esta sangre es desoxigenada, entonces entra por la vena cava, llega aquí en las aurículas, y esto está conectado por válvulas. Ajá. Entonces, aquí también hay válvulas, de tal manera que cuando entra la sangre, esto se empieza a llenar. Ajá. Y si no hubiese válvulas, pues pudiese que se regresara, ¿no?, el flujo. Sin embargo, las válvulas impiden el paso como en el sistema linfático, entonces la dirigen hacia los ventrículos, en este caso los derechos. Esta válvula que se encuentra aquí entre el ventrículo y la aurícula se llama tricúspide. ¿Por qué creen que se llame tricúspide? ¿Han probado el Gatorade? Sí. El Gatorade tiene una botella que su tapita tiene como una membrana, ¿no? Y si tú la volteas, bueno, destapas la tapita y volteas el Gatorade, no se cae. Pero si haces presión, se abre la valvulita esa y sale todo el Gatorade. De ahí que cuando tú jalas el líquido con la boca, bueno, pues sale el Gatorade, ¿no? ¿Sí lo han visto? Sí, profe.
De acuerdo. Entonces, cuando ustedes tienen ese líquido, vamos a suponer que el corazón funciona como la botella de Gatorade, con esa valvulita. Entonces, cuando ustedes apachurran la botellita esa del Gatorade, sale todo el Gatorade, ¿no? Disparado así. Lo mismo sucede con estas válvulas. Fíjense, viene el líquido por acá, llena esta parte de aquí, y es tan pesado en un momento que empuja las válvulas, y entonces se abren las válvulas y empiezan a dejar pasar la sangre hacia el ventrículo. Una vez que ya pasó la sangre, se empieza a llenar el ventrículo y por la misma presión del líquido se cierran las válvulas. Eso permite que ya no retorne de regreso. No quiere decir que no haya fallas en este mecanismo, ¿no? Siempre hay algo y a veces no cierran bien estas válvulas y entonces es cuando uno tiene problemas de circulación, pero bueno, eso ya es otra historia. La válvula tricúspide, que es la que separa al ventrículo de la aurícula, tiene 3 capas o son como esa botella de Gatorade que les digo. La válvula es algo así, está dividida en 3, entonces cuando uno la presiona, pues se abre aquí el hoyito y sale todo el líquido o entra, ¿no? Según lo que queramos hacer con el Gatorade. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí. Ok, entonces esta es la válvula tricúspide, porque tiene 3. Le voy a poner aquí así para que se acuerden. Ya que viene la sangre por acá, entonces ya pasó al ventrículo derecho, entonces ahora se va para acá y ¿qué creen? Oh, sorpresa, aquí hay otra válvula, la válvula semilunar o pulmonar. Esta válvula semilunar es una válvula que tiene una forma de media luna, por eso le llaman semilunar. Entonces, o pulmonar porque pues va a conectar directamente a los pulmones. Entonces, esta es la salida para, no me salió el pulmón, pero bueno, es para un pulmón. Entonces, va a ir la sangre al pulmón y en el pulmón se va a oxigenar. Acuérdense que va a haber el intercambio gaseoso en los capilares. Entonces, se va a oxigenar esa sangre y luego va a regresar. ¿Cómo regresa? Por las venas. Entonces, regresan aquí a las aurículas izquierdas. Cuando regresan, se encuentran con otra válvula. Esta es una válvula bicúspide. Entonces, ¿en cuántos fragmentos se va a dividir esa válvula? 2. 2. 2, exacto, porque es bicúspide. Entonces, esa válvula que se divide en 2 también se le llama la válvula mitral. Acuérdense de mitad o bicúspide. Entonces, se divide en 2 y esa válvula se va a abrir. Va a entrar toda la sangre acá, se va a acomodar en el ventrículo y cuando ya sea mucha, entonces la misma contracción del músculo le va a hacer así como el splash y la va a subir. Entonces, sube por esa fuerza de contracción y se encuentra con otra válvula. La válvula aórtica semilunar también tiene una forma de media luna, pero esta va conectada con la aorta. Y de la aorta, entonces, ya va todo el flujo a todos los demás órganos del cuerpo. Entonces, la aorta es una estructura que es muy grande. Va a tener que pasar un volumen sanguíneo muy alto para que llegue después a todos los órganos del cuerpo. Entonces, válvulas que hay en el corazón, 4. La pulmonar, la tricúspide, la aórtica o la semilunar, de la aorta y la mitral o bicúspide. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Dijo que la válvula tricúspide, ¿a cuáles separaba? A el ventrículo y a la aurícula derecha. Gracias. De nada. Bueno, también hay que hablar del sistema portavenoso. ¿Ustedes han escuchado hablar del sistema porta? Ya hasta lo sueñan, ¿no?
¿Sí se acuerdan del sistema porta o no? Sobre todo el porta hipofisiario. ¿Ya llevaron embrión? Sí, ¿Para qué servía el sistema porta hipofisiario? era por donde viajan las hormonas, ¿no? Ajá, era la vía por la que las hormonas que se secretaban en el hipotálamo viajaban hacia torrente sanguíneo. Entonces, vean que los sistemas porta son esos sistemas que entran a los órganos en específico y además ahí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso o el intercambio de sustancias. En el caso del sistema porta hipofisiario, que es el que tenemos en el hipotálamo, adenohipófisis e hipófisis, el sistema porta conecta los capilares de estas dos estructuras y permite el intercambio de sustancias, en este caso de hormonas. ¿Qué pasa con el sistema porta hepático? El sistema porta hepático también es una red de capilares que entra al hígado y aquí ocurre intercambio también de sustancias para que se puedan llevar las sustancias en torrente sanguíneo y puedan llevar a cabo liberación de hormonas y así llegue a todo el cuerpo. Ajá. Entonces, aquí hay venas que se interponen entre las redes capilares. Van a ver que los sistemas porta están en diferentes órganos. Ajá. Uno es el hígado, otro es en la hipófisis y otro está en el sistema de riñones. Ajá. Ahí una arteriola se va a interponer entre las redes capilares, pero la función de estos capilares es llevar a cabo un intercambio de sustancias. Entonces, los sistemas porta son importantes porque se comunican sustancias a través de los sistemas de circulación para que lleguen a todo el cuerpo de manera más eficiente. Ahora, vamos a ver esa estructura de esos vasos, porque llegan acá las venas. Vean el calibre de la aorta, es una arteria súper grande. Ajá. Y conforme se va alejando y va a llegar a otros órganos, se va ramificando, se va haciendo más delgada. Entonces, los capilares tienen que ser sumamente delgados para poder entrar e inervar a los órganos. Una arteria tan grande como la aorta no podría hacerlo. Entonces, se tienen que diferenciar poco a poco en vasos de menor calibre. Entonces, vean, este es un esquema de la arteria y este es un esquema de una vena. Los dos tienen, digamos, los mismos componentes. Ajá. Entonces, vean, tienen una capa externa, una media y una interna. Entonces, a estas capas les llamamos túnicas. Las túnicas, en este caso podemos ver que son 3, ¿no? Vamos a ponerle 1, 2, 3, antes de ponerles nombre. Tienen 3 y acá abajo también vemos 1, 2, 3. Sin embargo, vean el grosor de cada una, es diferente. Y eso hace que la luz o el diámetro del tubo pues sea totalmente diferente. Ajá. Las venas son muy angostas y las venas son muy grandes y las arterias son muy pequeñas. Entonces, sí hay diferencias, las paredes de estas arterias son diferentes a pesar de que se llaman igual. Ajá. Habíamos dicho que los capilares están compuestos de células planas, ¿te acuerdas? Que las llamábamos como el epitelio que recubre a los capilares, ¿cómo se llama? ¿Endotelio? Endotelio. Entonces, los capilares no son más que una capa de células planas que se llaman endotelio. Ajá. Entonces, si finalmente llegamos a un capilar digamos, de la arteria grande que se va haciendo más pequeña, llegamos a los capilares, entonces la túnica más, digamos, la más cercana hacia la luz, pues tendría que tener estas células endoteliales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo están conformadas. Les dije que presentan 3 capas. La túnica interna, o también le llaman túnica íntima, la intermedia o media y la adventicia. Entonces, la interna es esa capa de células endoteliales
que ya vimos que es epitelio plano simple. Estas células descansan sobre una lámina basal y una capa subendotelial, que no es más que tejido conjuntivo laxo. A veces también tienen células musculares lisas. Tienen una membrana elástica interna fenestrada en arterias y arteriolas. Bueno, vamos a ver qué es eso de la membrana elástica interna fenestrada. Hasta aquí creo que se entiende la definición de la túnica interna. Ahora, la intermedia o media tiene tejido conjuntivo y células musculares lisas. Entonces, los vasos tienen músculo liso. En las arterias es muy gruesa. Si se fijan otra vez en la imagen, es esta parte de aquí. Vean el grosor y vean el grosor de la vena. Entonces, la diferencia sí es bastante, ¿no? Es como el doble, triple de grueso. La túnica adventicia es la que es más externa y está formada por tejido conjuntivo. Entonces, ese tejido conjuntivo es fibroelástico, tiene fibras colágenas y algunas elásticas. Entonces, es menos elástica que la íntima. Se continúa con el tejido conjuntivo laxo y es muy gruesa en venas y en vénulas. Otra vez. Esta región de acá, aunque aquí no se logra ver lo grueso, vamos a ver los cortes histológicos y van a ver que no se ven iguales. El vasa vasorum y el nervi vascularis están presentes en las capas de las arterias en la adventicia y en las venas grandes. Entonces, es muy común que estén sobre los capilares. Cuando uno tiene un capilar, el vasa vasorum es un sistema de vasos que llegan a la parte más externa, a la túnica adventicia de los vasos. ¿Para qué creen que llegue un sistema de vasos? El vaso vasorum es de latín y significa el vaso del vaso. ¿Para qué creen que tengan más vasos? Son más abundantes ¿Soporte? en venas. Lejos de soporte, ¿qué es lo que transportan los vasos? Irrigación, ¿no? Irrigación sanguínea. Es como para que no, en este caso, ¿cómo se podría decir? ¿No se salga la irrigación? ¿Algo así? No, más bien les provee nutrientes y vascularización. O sea, como las venas son muy grandes, tienen menos vascularización, entonces estas les proveen nutrientes. Entonces, el vasa vasorum es eso, un sistema anexo que les provee nutrientes a los vasos, en este caso a venas y arterias grandes. Creo que sí, les traje una imagen después del vasa vasorum, pero viene más adelante. Entonces sirve para nutrir estos capilares. La túnica íntima, este es un esquema, me gustó porque se ve bastante bien. Estas son células epiteliales, si la ven, esta es una y esta es la otra. Y consta de 3 componentes. Las células epiteliales que son planas, la lámina basal, que es esta parte como gris donde están descansando estas células, y debajo de ella tiene tejido conectivo, que es tejido laxo. Y también puede haber células musculares lisas. Entonces son células epiteliales, lámina basal y capa subendotelial o tejido conjuntivo. Vean que en la superficie de estas células tienen estas estructuras que son microvellosidades. Entonces, estas microvellosidades ayudan a la adherencia de las células. También expresan muchos receptores. Aquí no están, pero imaginariamente expresan muchos receptores. Participan también en la integridad estructural del vaso. Entonces, tienen que unirse. Si recuerdan por ahí los seminarios de uniones celulares, podrán decirme cuáles son las uniones que tienen estas células. La famosa son la occludens, la mácula o los nexos. ¿Y qué más había? ¿Se acuerdan? Los chicos de seminario que tenían que
que exponer sobre estas uniones, que es la zónula occludens. ¿O para qué sirve o qué? ¿No? ¿A nadie le tocó? Muchachos. Era como para limitar el paso de las sustancias o moléculas. Más bien es para unirlas. Ajá. Entonces, proveen un link o una unión entre la membrana interna y las proteínas y los filamentos del citoesqueleto. Entonces, esa zónula occludens también se conoce como las tight junction, que son estas uniones. Ajá. Entonces, estas uniones permiten que no sea permeable la célula una con otra. Van a ver que hay otro tipo de unión, como la gap junction, que sí permite ese intercambio de sustancias. ¿A quién le tocó gap junction? ¿A nadie tampoco? Bueno, gap junction son las células, son proteínas que se agregan, vean como en este ramito, y lo que permiten es la conexión entre citoplasmas. Entonces, el citoplasma de la célula A está conectado con el citoplasma de la célula B, y entonces sí permiten el intercambio de información, a diferencia de las tight junction. Estas no, estas son impermeables, nada más unen la célula, una célula con otra célula, y no permiten el paso de sustancias. ¿Qué pasa con los desmosomas? Ahora sí alguien nos va a hablar de los desmosomas. Sí entregaron sus seminarios, ¿no? Bueno, los desmosomas unen de manera más fuerte. Entonces, la unión de los desmosomas hace que las células no, más bien sean muy resistentes. Ajá. Entonces, evitan la separación por la acción mecánica. Ustedes saben que dentro de todo lo que pasa, las células tienen movimiento. Entonces, evitan la separación de las células por acción mecánica. Entonces, son muy, muy fuertes. Bueno, las células epiteliales del endotelio se unen por todas estas uniones. Ajá, se llaman complejos de unión porque no solo es un tipo de proteína que les está uniendo, son un montón. Entonces, estos son los complejos de unión, y también tenemos complejos de unión que están uniendo las células endoteliales, pero ahora hacia la parte de la membrana basal. Entonces, esas uniones son los hemidesmosomas, que también tienen funciones de sujeción muy fuertes con la lámina basal, evitando el desprendimiento de estas células de los vasos. Ajá. Entonces, acá abajo tenemos hemidesmosomas, y entre las células tenemos el complejo de unión de gap junction, desmosomas y zónula occludens o tight junction. Ahora, en la superficie les dije que teníamos microvellosidades, que son estas que se ven así. Pero también hay receptores. Entonces,
tenemos receptores y moléculas de adhesión, de tal forma que lo que pase por ahí, si es reconocido, se va a quedar ahí. Y también se pueden unir otras sustancias. Ajá. Entonces tenemos receptores y moléculas de adhesión. También aunado a eso tenemos estas estructuras que están marcadas aquí en color rosita y acá en color rojo. Ajá. Esto de acá representa el núcleo de la célula. Y estas cosas en rojito se llaman cuerpos de Weibel-Palade. Esos cuerpos tienen dos funciones principales, que es secretar dos sustancias. Las sustancias que secretan, ay, no se los puse aquí, bueno, sirven para ¿cómo decirlo? No me acuerdo para qué. Pero son muy características de esto. Déjenme buscarlo. Weibel-Palade. Allí sí lo había visto y no me acuerdo. Ah, la P-selectina y el Wilber factor. Ajá. Esto... ya me acordé para qué. Eran para segregar las plaquetas, ajá, para que las plaquetas se pudieran unir perfectamente cuando hay una ruptura del vaso. Entonces, ellas permiten que se unan las plaquetas al vaso cerca de donde fue la ruptura. Ahora, la estructura general de los vasos sanguíneos. Ya habíamos visto que las arterias y las venas se van adelgazando cada vez más hasta llegar a formar los capilares. Entonces, las arterias tienen una capa media mucho más gruesa que las venas. Por ahí los podemos identificar. Ajá. Pero hay que ver que las venas también tienen mayor cantidad de vasos que las arterias. Entonces, esto es porque la sangre venosa contiene menos oxígeno y por lo tanto menos nutrientes. Entonces necesita un sistema adicional. Ese era el vasa vasorum. Ajá. En la inervación hay nervios vasomotores del sistema simpático, del sistema nervioso autónomo, que están cercanos a las células musculares lisas. Ustedes saben que el músculo liso también se controla por sistema nervioso. Ajá. Este hace que se haga la vasoconstricción, que es la contracción, o la vasodilatación, que es la ampliación del diámetro de la luz de los vasos. Entonces, la vasoconstricción se da por efectos de noradrenalina y la vasodilatación por acetilcolina. Entonces, hay nervios que llegan aquí, el nerv basal y el vasa vasorum, que está conectado sobre todo a venas. Ajá. También hay en arterias, pero es más común de ver en venas. Aquí hay una comparativa. Vean que hay venas grandes, arterias grandes, venas medianas, arterias medianas, vénulas y arteriolas. Y finalmente, bueno, los capilares. Entonces, ¿cómo voy a poder distinguir entre una vena grande y una arteria grande? Bueno, pues por las capas que lo están componiendo. Y además, vean cómo va cambiando la morfología. Las grandes arterias también se les llaman arterias elásticas, ajá, porque la túnica media tiene fibras elásticas. Entonces, vean la túnica media de las venas grandes, es muy delgada, ajá, a diferencia de las arterias elásticas que tienen una gran cantidad de tejido elástico en la túnica media. Vean la túnica adventicia, igual es muy grande, ajá. La túnica adventicia en las venas también es grande en proporción, vaya, pero no se compara con la cantidad de fibras elásticas. Y la túnica interna, bueno, esa sí es muy delgadita, pero también es muy delgadita aquí en venas. Ajá. Entonces, la diferencia aquí está en las túnicas medias. Ajá. Esta es elástica y esta no tan elástica. Vean, en las arterias medianas se les llama también musculares. Las arterias medianas tienen una túnica adventicia de un grosor relativamente grande comparado con las túnicas medias, ajá, que tienen fibras musculares, y la membrana interna es elástica. Entonces, sí hay endotelio, pero también hay fibras elásticas.
En el caso de las venas medianas, vean, la túnica media es sumamente delgada con respecto a la túnica adventicia. Y tenemos también la túnica íntima. También hay que recordar que las venas tienen válvulas. Entonces, eso es muy característico. Solamente van a permitir el flujo en una dirección porque estas válvulas van a hacer lo mismo que hacían en sistema linfático. Cuando se cierran, ya no permiten el retorno. Entonces, únicamente van a tener sentido en una dirección. Como la dirección en la que están mandando el flujo es hacia el corazón, pues no se pueden regresar por acción de estas válvulas. Entonces, va a tener presencia de válvulas. Cuando se hacen más delgaditas todavía, se llaman vénulas, y en las vénulas vamos a ver que tienen el endotelio, las células planas, y tienen una capa de túnica externa. Entonces, ya la túnica media prácticamente aquí desaparece. Lo mismo sucede con las arteriolas, que son los vasos más delgados. Entonces, las arteriolas tienen una capa de músculo liso. Está aquí el endotelio, vean, esta es la célula plana del endotelio y tienen alrededor músculo liso. ¿Vamos bien con esta diferencia? ¿Están ahí? Sí, aquí seguimos, profesora. Gracias. Ahora, este es un lecho, es ya los capilares juntos, y vamos a ver que estos capilares, vean, aquí están las arteriolas y aquí están las vénulas. Entonces, estas vénulas y estas arteriolas se van a fusionar. Va a haber aquí una anastomosis. En esta anastomosis se van a fusionar y entonces me van a dar lugar a las metaarteriolas. Esta de aquí es la metaarteriola. ¿Se acuerdan de la metafase? ¿Por qué distinguían la metafase de las otras fases? ¿O cómo es que la distinguen? ¿Pero de meiosis o mitosis? Pues en una, si no mal recuerdo, en la reduccional se alineaban en el ecuador. Exacto. Lo mismo pasa aquí, como tiene la palabra meta, nos está diciendo que se están comunicando de esta forma. Y digo, puede voltear el capilar y ser de la misma forma, pero están cruzando. Entonces, todos los capilares es esta red de acá abajo. Las metaarteriolas son las que se están fusionando o anastomosando con las vénulas de este lado. Entonces, estas son las metaarteriolas, las que comunican directamente las vénulas con las arteriolas. Entonces, esta de aquí horizontal es la metaarteriola. Ahora, vamos con los capilares. Los capilares tienen estas células pegadas. Los capilares son los tubos más delgaditos. Acuérdense que tienen que ser tan delgaditos para llegar a los diferentes órganos. Entonces, si hago un zoom de este capilar, voy a ver una parte que viene de las venas y otra que viene de las arterias. Tengo aquí una célula endotelial plana y tiene pegado otra célula. Esta célula se llama pericito. El pericito entonces cubre la lámina externa del endotelio. Y así hay un montón, ¿ya vieron? Entonces en los capilares tenemos pericitos. Vean también que tenemos nervios asociados aquí a los capilares, por lo que les decía de que el músculo liso también ha regido bajo la acción del sistema autónomo. Entonces,
Otra vez, haciendo el esquema de la metaarteriola, tenemos aquí la arteriola, tenemos que tiene capas de músculo liso, y estos son los capilares que tienen pericitos. Ajá, estas como cosas verdes aquí son los pericitos. Si le quitamos los pericitos, vamos a ver únicamente el capilar, y el capilar tiene esas células planas que son llamadas el endotelio. Ahora, este es un vaso, ajá, son las células planas, y este es el pericito. Si le hacemos un corte, lo vamos a ver de la siguiente forma. Las células planas van a ser estas de aquí, que forman el capilar, y el pericito va a estar arriba. Este como azulito con su núcleo. ¿Sí se ve? ¿Se entiende eso? Sí, profesora. Ahora, hasta aquí únicamente es el capilar y el pericito, pero dijimos que también había nervios. Entonces, si hacemos un corte a este nivel, vamos a ver que tenemos el endotelio, tenemos que está cubierto por el pericito, y hay una lámina basal entre el pericito y la célula del endotelio. También están cubiertas de astrocitos. Ajá. Los astrocitos son las células del sistema nervioso. Entonces, estos van a estar comunicados con las neuronas que van a venir a inervar esto, y van a permitir que haya vasodilatación o vasoconstricción. Entonces, si hacemos un corte a ese nivel, vamos a poder ver todas estas estructuras. ¿Vamos bien? Esos fueron los capilares. Ahora vamos con las arterias. Las arterias, les decía yo que había grandes, medianas y pequeñas, y arteriolas. Entonces, también se pueden clasificar como elásticas, las grandes, medianas, las musculares, y pequeñas y arteriolas. Entonces, el tamaño de la arteria es muy continuo. Ajá, entonces, hay un cambio gradual entre las morfologías de esta. Vamos a otra vez recordar esta imagen, y vean que la definición de las arterias pues es muy marcada, ajá, con respecto a las venas, que son más delgadas. Aquí en este esquema, que también está por ahí en su manual, tenemos una arteria del lado derecho. Tenemos aquí la túnica íntima. Vean cómo, bueno, no sé si se alcanza a ver. Ahí sí se ve esta parte que está señalada, es diferente de toda la túnica media, ¿no? Y finalmente podemos distinguir la túnica adventicia. Entonces son 3 capas que están perfectamente diferenciadas. ¿Sí las alcanzan a ver? Yo sí, como que la túnica íntima tiene un color más clarito, ¿no? Sí, de hecho, es como muy delgada, pero a pesar de que es muy delgada esta zona, sí se logra diferenciar de la túnica media y la túnica adventicia. Entonces vamos a ver la vena. Ajá. Vean que la vena es un poco más difícil de observar. Ahí está. Ajá. Entonces, si estas células de aquí, bueno, marcan la túnica íntima, la túnica media es la parte más grande, y esta delgadita de aquí, que se ve casi, bueno, se ve mejor hasta acá, es parte de la túnica adventicia. Sin embargo, no están tan diferenciadas como las arterias. Ajá. Vean la capa de la túnica media. Es muy, muy grande. Ajá. Entonces, estas son túnicas elásticas, ajá, las fibras elásticas. Ya hablando nada más y únicamente de las arterias, entonces dijimos que las grandes son arterias elásticas, las medianas son musculares, y las adventicias son las más pequeñas, o arteriolas. Las arterias elásticas generalmente son muy, muy grandes. Entonces, la aorta es una de estas arterias, la carótida, la subclavia y la ilíaca. Son las arterias más grandes que tenemos en el cuerpo. Estas tienen en el endotelio, o sea, la parte más cercana a la luz, tiene los cuerpos de Weibel y Palat, que les dije que ayudaban para que las plaquetas se acumularan o llegaran y se adhieran a la pared del endotelio.
Tienen una capa subendotelial, una lámina elástica interna incompleta. Tienen membranas o láminas elásticas. Todas estas cositas como azules que se ven aquí son láminas elásticas. Tienen más o menos entre 40 y 70, entonces son bastantes, ¿no? Células musculares lisas también, lámina elástica, tienen una lámina elástica plegada, perdón, y tienen el vasa vascularis en la mitad exterior. Entonces están también irrigadas por vasa vascularis porque son muy, muy grandes. Ajá. Tienen una capa delgada de tejido conjuntivo fibroelástico, el vasa vasorum, vasos linfáticos y fibras nerviosas. En el caso de la arteria muscular, tenemos como ejemplo las arterias femorales, las humerales, las cubitales y las radiales, que sí son grandes, pero no son tan grandes como las elásticas. En la parte del endotelio cuentan con estos cuerpos de Weibel-Palade, lámina basal, capa subendotelial, una lámina elástica interna y gruesa. Entonces, vean, aquí está la línea azulita esta. Son elásticos y gruesos. Tiene hasta 40 capas de células musculares lisas. También tiene una lámina elástica externa y gruesa. Tiene una capa delgada de tejido conjuntivo fibroelástico, o sea, también son elásticas. Tiene vasa vasorum no prominente, es menos que en las arterias grandes, y fibras nerviosas. Las pequeñas y arteriolas tienen endotelios con los mismos cuerpos de Weibel-Palade, lámina basal y subendotelio no prominente. Tiene hasta 8 capas de células musculares lisas, o sea, tienen menos cantidad de músculo liso, y tienen una capa de células musculares lisas. Tejido conjuntivo laxo y fibras nerviosas. Y las metaarteriolas, que eran las que les decía que estaban comunicándose con las venas, tienen endotelio, lámina basal, láminas musculares lisas que forman el esfínter precapilar y tejido conjuntivo laxo escaso. Ay, me cansé. Eso lo vamos a ver en la práctica cuando ustedes tengan que identificar venas y arterias. Pero bueno, este de aquí es el sistema de vasa vasorum, y estos son los nervios. Entonces, es lo que le decía, que es una red capilar que llega principalmente hacia la túnica adventicia. Entonces, no penetra, no llega hasta las células del endotelio. Normalmente se queda en la túnica adventicia o en la túnica media. Entonces, queda por ahí. Son más abundantes en las paredes de las venas, ya lo habíamos dicho, que en las arterias, porque en las venas, como circula la sangre desoxigenada, pues hay menos nutrientes, entonces necesitan mayor irrigación. Este es un esquema que relaciona la parte histológica. Entonces vean cómo las arterias elásticas tienen muchas capas de láminas elásticas. ¿Sí logran ver esos como chinitos? Vean, estas son las láminas elásticas. Entonces, todo esto corresponde a la túnica media. La parte que viene hacia el centro o hacia la luz es la túnica íntima y la parte externa viene siendo la túnica adventicia. Entonces, vean aquí el esquema. Tenemos acá la túnica adventicia, que llega a tener fibroblastos y llega a tener algunos macrófagos, también algunos nervios. Vamos a ver que se ven vasos sanguíneos también. Aquí está uno. Por la técnica, bueno, no se tiñe, pero ahí están. La túnica media, pues tiene un chorro de fibras colágenas, tiene fibras elásticas. La túnica íntima, pues tiene las células endoteliales. Creo que estas las vieron en una práctica, ¿no? Esta es otra tinción. Vean, aquí uno podría decir si es vena o arteria a simple vista. No, ¿verdad? Es muy difícil de saber. Entonces tenemos que hacer el zoom. Y ya en el zoom entonces vamos a ver este tipo de fibras elásticas. Y entonces pues ya podemos decir que se trata de arteria. Vean aquí. Bueno, es la misma imagen, pero una está procesada y la otra no, es como la vemos.
Entonces, si ustedes llegan a ver esto, a lo mejor pensarían que es, no sé, una vena o una arteria, pero no tendrían la seguridad, entonces hay que hacer el zoom. En el zoom estamos viendo esto, ¿y qué es lo que vemos? Pues fibras, ¿no? Vemos células musculares lisas. Vean, acá se diferencian algunas ya en el proceso de la imagen, y vemos muchas fibras. Entonces todo eso corresponde a la túnica media. Luego tenemos la túnica íntima y la adventicia. Esta es otra tinción. La túnica íntima es más delgada. Estas son arterias musculares. Vean cómo va cambiando el grosor. Entonces, la túnica adventicia es muy grande. Es casi del mismo tamaño. Vean esta. Aquí tenemos una vena y una arteria. ¿Cuál sería la vena y la arteria? Voy a ponerle aquí como A y esta sería B. A es la vena. Ajá. Y la B es la arteria. ¿Por qué? Por el grosor de la túnica media. Por el grosor de la túnica media. Además de que les dije que se veían más diferenciadas las capas en las arterias. Entonces, si logran ver aquí esta parte. Bueno, creo que el color no ayuda. Aquí. Entonces, esta parte de aquí. Y luego viene esta otra parte de aquí. Y luego muy delgadita se ve esta otra. Yo creo que incluso tendríamos que darle más zoom para que la vieran. Ahí está. Y vean la vena. La vena realmente nos cuesta mucho trabajo distinguir las tres capas, ¿no? Si acaso aquí se ve una, ¿sí la logran ver esta? Pero ya la otra, híjole, es como más diferente, ¿no? Sí se ve un poquito, pero no en todos los lados, ¿no? No es tan homogénea como en el caso de la arteria. Entonces, ya haciendo el procesado de imagen, se ven, se ven los colores diferentes de la escala de grises. Entonces, vean cómo aquí se diferencia la túnica adventicia, la media, y esta delgadita de acá es la interna, o el endotelio. En cambio, acá, pues es realmente es una capita muy pequeña que no se logra distinguir del todo. Lo mismo pasa, esa es la misma, pero con otra tinción. Entonces tenemos A y B. Vean que aquí la vena se ve en algunas partes mucho más gruesa que la arteria. Sin embargo, es muy irregular. Entonces, por eso podemos distinguir que es una vena y esta de acá es una arteria. Si hacemos un zoom de esta parte de la arteria, entonces vamos a ver aquí el arreglo de las capas de las fibras elásticas. Entonces, todo esto corresponde a la túnica media. Vean este como reborde. Ese reborde que está aquí constituye la túnica íntima. Estas son las fibras elásticas, y la túnica adventicia, bueno, sería esta parte de aquí. ¿Sí lo ven? Profesora, ¿cuál dijo que era la adventicia? La región más alejada de la luz. En este caso viene siendo esto de aquí. Ah, ok. Todo esto de aquí. Gracias. De nada. Tenemos estructuras sensitivas especializadas en las arterias. Las principales son senos carotideos, que son vasoreceptores, cuerpos carotideos, que son quimiorreceptores, y los aórticos, que son terminaciones nerviosas. Entonces, los vasoreceptores, ¿qué detectan?
A ver, termorreceptores detectan temperatura, ¿no? Por eso llaman termorreceptores. Y los varorreceptores. La presión. Presión. Ajá, exactamente, la presión. Ajá, entonces van a detectar presión. Y los quimiorreceptores, bueno, ese ya dice aquí, van a determinar la concentración de oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Y las terminaciones nerviosas, pues todo el tiempo están sensando si los niveles de presión arterial son los correctos, si la composición de la sangre envía impulsos y dice, oye, tengo menos oxígeno, entonces ellos son los que se encargan de decirle a hipotálamo, oye, pues mándanos más oxígeno, entonces empiezas tú a agitar, empiezas a meter más oxígeno, etcétera. Entonces, tienen esas tres estructuras sensitivas: varoreceptores, quimiorreceptores y terminaciones nerviosas. Ahora, las túnicas de venas no están tan definidas como lo vimos en las imágenes. Ajá. ¿Cuáles son las características de las venas? Ya sabemos que hay grandes, medianas y pequeñas, y las vénulas. También tenemos las tres túnicas que también tenemos en arterias. Entonces, este es un cuadro que resume las características de las venas. En las venas grandes hay endotelio, también en las medianas y en las vénulas. Tienen lámina basal todas. Las venas grandes tienen válvulas, en algunas de ellas, en tejido conectivo subendotelial. Las medianas también tienen válvulas y también tienen tejido subendotelial, y las vénulas ya no. Entonces, estas tienen pericitos, ajá. Al igual que los vimos en los vasos capilares, tienen pericitos y vénulas postcapilares. La túnica media, las grandes tienen tejido conjuntivo y tienen células de músculo liso. Las venas medianas y pequeñas tienen fibras reticulares y elásticas y algunas células de músculo liso. Y las vénulas tienen tejido conectivo disperso y unas cuantas células de músculo liso. Entonces, el músculo liso se va perdiendo en las venas. La túnica adventicia, que es la más externa, tiene células de músculo liso en venas grandes, tiene células de músculo cardíaco cerca de su entrada en el corazón y tiene capas de colágeno con fibroblastos. Las venas medianas y pequeñas tienen capas de colágeno con fibroblastos, y las vénulas tienen poquito de colágeno y pocos fibroblastos. Entonces, cada vez que van, digamos, haciéndose más delgadas, van perdiendo por ahí cosillas, ¿no? Entonces, las venas grandes, la túnica media es relativamente delgada, vean, esta es la túnica media, mientras que la túnica adventicia es sumamente grande. Diámetro superior a los 10 milímetros. Entonces, las venas son muy, muy grandes en cuanto a su diámetro. Aquí hay una imagen, aquí sí se ve mejor. Ajá. 2, 3. Ajá. Entonces tenemos aquí la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Vean aquí, en esta no se logra apreciar tanto, ajá, pero más o menos, ¿no? Entonces aquí tenemos una y acá empieza la otra. Entonces tenemos la túnica adventicia, que es esta de aquí, y tenemos la túnica media, que es esta de acá. Entonces, aquí hay válvulas. Acuérdense que en estos vasos hay válvulas, entonces por ahí van a encontrar unas estructuras transversales, ¿verdad?, que están funcionando como el tope de líquido. Entonces, van a impedir el reflujo de la sangre por acción de la gravedad. Aquí tenemos un corte, vean, este es el panorámico, y tenemos aquí, voy a ponerle A y B. Ahí. Entonces, vean entre A y B la diferencia. La A, ¿qué vendría siendo? ¿Vena o arteria? ¿Vena? Vena, ¿por qué?
Y voy a poner otra vez A, B, C. Es por su capa delgada de la túnica media. De acuerdo, las capas son más delgadas y además tienen un super mega diámetro, ¿ya vieron? En cambio, la arteria no. La arteria tiene unas capas mucho más gruesas. Si, bueno, no me acuerdo si está el zoom, así está el zoom, pero más tarde. Si hacemos el zoom vamos a ver las capas, pero así de vista panorámica podemos decir que la A es una vena y la B una arteria. Acá, en este lado, A representaría ¿qué? La vena. Ajá, una vena. C ¿También sería una vena? también sería una vena y B una arteria. Aquí sería A, vena y B, arteria. Estos de aquí, ¿qué vendrían siendo? Ni vena ni arteria. ¿Se acuerdan que estaban inervados, no? Por nervios. Entonces, estos son los cortes transversales de nervios. Por ahí se colaron. Ajá. Aquí, vean, es lo que les decía. Ya cuando hacemos el zoom, entonces podemos ver esas capas que sí, las túnicas se ven bastante diferenciadas, ¿no? En cambio, en las venas, no. Vean este. Estas son arterias y venas con la técnica de tricómica de Majori o Mallory, como lo quieran pronunciar. Entonces, vean cómo aquí se notan estas capas. ¿Sí las ven? ¿Qué diríamos? ¿Que esta es una vena o arteria? ¿Por qué arteria? La túnica media se ve muy gruesa, pero el diámetro también es muy grande, entonces no sé. Entonces, no sé. Bueno, les digo que hay que ver el aumento para ver si se ven las tres túnicas, pero de entrada estamos viendo aquí una túnica adventicia de un color como azul marino y luego vemos acá la túnica media de color moradito. Ajá. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien la túnica interna, pero no sé si logren ver aquí, sobre todo en este cachito, hay una región un poquito más clara de morado. Entonces, esa es la túnica interna o íntima. Entonces, esta es una arteria por el grosor de las capas y porque se ven súper, súper diferenciadas. Ajá. ¿Qué hay en el caso de B? ¿Qué creen que sea? Esta es una arteria grande, ¿no? También sería una Arteria. También sería una arteria, ajá, porque se ven más o menos las mismas capas, a pesar de que su tamaño es más pequeño. ¿Qué hay con C? Vean que C es todo esto. Vena. Vena, ¿por qué? La túnica media es muy delgada. ¿Se ve diferenciado el tejido como en el caso de A y B? No, casi no se nota la túnica. No, ¿verdad? Pudiésemos suponer por aquí que hay dos tonos, pero por acá ya se pierden, ¿no? Entonces, las venas son más difíciles de describir como tal las tres capas. Entonces, eso representa una vena, es una vena muy grande. Y además se colapsó, por eso se ve como arrugadita. Ay, esta imagen se ve medio oscura.
Déjenme ver si le puedo poner como brillito. Ay, no, no creo. Bueno, se ve mejor, ¿no? Ajá. Entonces, vean cómo este de aquí representa el endotelio. Ajá. Esto de aquí es líquido y está ejerciendo presión. Entonces, este de aquí arriba es el pericito y esta es la célula plana del endotelio. Aquí hay una y acá hay otra. Estos son los núcleos. Ajá. Entonces, este es un capilar. Ahora, veamos las arteriolas. Es esta región de aquí y vean cómo se ve como globoso, como abultadito, como si fuera una dona con muchos núcleos, ¿no? Entonces, esta es una arteriola. Y las vénulas, vean cómo tienen esta forma más delgada. Ajá. Esta de aquí también es una vénula. Entonces, son formas o conformaciones mucho más delgadas que las arteriolas. Las arteriolas son como más gruesecitas. ¿Hasta aquí vamos bien? No puedo dibujar. Ya casi acabamos. ¿Vamos bien o quieren descanso? Ya estoy bien. ¿Sí? ¿Sofía habla por todos? Bueno. Entonces, vamos a continuar con los capilares. Los capilares, ya dijimos que son la parte más delgada de la diferenciación de las venas y de las arterias y forman un lecho capilar o una red entre las metaarteriolas y las vénulas. Entonces, hay de 3 tipos de capilares: los continuos, los fenestrados y los sinusoidales. Vamos a ver cada uno. Nada más quiero que recuerden dónde estaban ese lecho. Ajá, entonces, esta es una arteriola y esta es la vénula. Y estas, bueno, se ramifican, ¿verdad?, para formar el capilar o los capilares o el lecho. Entonces, esta de aquí es la metaarteriola porque esta es la que se va a juntar con la ramificación de las vénulas. Ajá. Entonces, estas son metaarteriolas. Ahora están, digamos, vertical. Las otras que vimos estaban horizontal. Ajá. Las metaarteriolas también se diferencian y vean cómo ya van a formar los capilares. Entonces, los capilares son los más delgaditos. ¿Para qué creen que el diámetro de los capilares tenga que ser muy delgado? O sea, ¿por qué no puede ser un diámetro más grande como la aorta, por ejemplo? Por capilaridad. Ajá, ¿qué tienen que hacer por capilaridad los capilares? Cuando uno dice que algo pasa por capilaridad, ¿a qué se refiere? Tensión superficial. De acuerdo. ¿Por qué la aorta no puede pasar cosas por capilaridad? ¿O sí puede? Pero la aorta era con las bombas del corazón. Bueno, la bomba que es el corazón, que era el que impulsaba. Exacto. Es decir, el intercambio de sustancias no se puede llevar a cabo así como así en la aorta. La aorta necesita una bomba porque es un diámetro muchísimo más grande. Ajá. Los capilares son tan delgados que permiten el intercambio de sustancias por difusión. Entonces, los capilares tienen que ser sumamente delgados
para poder hacer ese intercambio de sustancias. Si fueran muy gruesos, tan gruesos, por ejemplo, como las arteriolas, que vean que no son tan grandes como la aorta, no podrían hacer ese intercambio. Entonces, el hecho de que el tamaño sea muy, muy pequeñito, significa que pueden hacer ese intercambio. ¿Sí? Sí, profesora. Va. Entonces, decíamos que teníamos 3 tipos de capilares. Ajá, el continuo, el fenestrado y el sinusoide. Y se refiere a la disposición de las células. El capilar continuo tiene las células endoteliales continuas, de tal forma que no hay ningún impedimento en cuanto a porosidad. Entonces, no tiene poros por ahí. No tiene, tiene espacios intercelulares, pero los normales de una célula con otra célula. Acuérdense que están unidos por complejos de unión. Ahora, los capilares fenestrados tienen ciertos poros, tienen ciertas divisiones que permiten que haya flujo de sustancias tanto hacia adentro como hacia afuera. En el caso de los sinusoides, vean cómo el espacio intercelular es súper grande. Entonces, esto ya no son poros, estos ya son agujeros que están pasando. Se les llama sinusoides o discontinuos. Entonces, la cantidad de cosas que pueden entrar y salir, pues son de tamaño más grande. Ahora, vamos a hablar un poquito o a recordar los tipos de transporte. ¿Por qué? Porque cada uno de esos capilares realiza un tipo de transporte diferente. Entonces, hablando de los tipos de transporte a través de la membrana de los capilares, tenemos la pinocitosis. La pinocitosis es el transporte ¿de qué? ¿Sí han visto pinocitosis? Exocitosis. ¿No les suena? Sí. Entonces, ¿qué transporta la pinocitosis? Moléculas disueltas. Líquidos, ¿no? Entonces va a formar una vesícula del interior de la membrana y la va a exocitar hacia donde tenga que sacar. En este caso, hacia donde está el tejido conectivo. Hay otro tipo de transporte que es mediado por clatrinas. Las clatrinas son unas proteínas que se encuentran en la membrana y hagan de cuenta que se juntan muchas de estas proteínas, forman una vesícula, captan las moléculas que tienen que transportar y las engloban. Finalmente, estas clatrinas se fusionan con la membrana y exocitan lo que tengan que exocitar. Y después viene otro tipo de transporte que es con la formación de estos grandes poros. Entonces, las vesículas se fusionan, son tan grandes que se llegan a fusionar unas con otras y forman un gran hoyo en la membrana y pues eso permite el paso libre de las sustancias. Entonces, ahora sí, los capilares continuos decimos que son continuos porque no hay poros en sus paredes. Tienen zónulas ocludens o fascia ocludens, también le llaman. Los aminoácidos, glucosa, nucleósidos y purinas pasan a través de la pared capilar por el transporte mediado por portadores o por pinocitosis. Se encuentran en tejido muscular, nervioso y pulmones. Tienen estas vesículas pinocíticas abundantes que transportan moléculas grandes y que pueden originar canales transendoteliales. En algunos puede haber pericitos asociados a este endotelio. Esta es una micrografía electrónica. Vean, esta es la célula y el pericito es este de acá. Entonces está ahí pegado como un chicle. Entonces, este es el pericito y todas esas bolitas de ahí que ven son vesículas que van a migrar
de un lado de la membrana hacia otro lado. Entonces, todo el tiempo están llevando a cabo este tipo de acciones, por lo tanto, cuando uno hace un corte, pues ve un chorro de bolitas ahí, que son las vesículas. ¿Sí las alcanzan a ver? Miren. Ven, aquí se está fusionando con la membrana, ¿no? Aquí hay una que está como evaginando, pasan y expulsan. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, los pericitos como que abrazan al capilar. Ajá. Tienen filamentos contráctiles y ayudan a regular el flujo sanguíneo. Vean ya tiene acá el esquema. Este de aquí arriba es el pericito y este de acá es el capilar. Entonces, el capilar, vean que aquí también está como discontinuo. Ajá. Entonces, no tiene la membrana continua. Se ve como si estuviera arrugadito, pero así es. Tiene algunos poros por ahí. Y vesículas pinocíticas, que son estas bolitas que se ven aquí. Ahora vamos a ver los fenestrados. Estos sí tienen poros, más o menos entre 80 y 100 nanómetros. Tampoco es que sea un poro así muy grande. Pueden estar cubiertos por un diafragma no membranoso. Se encuentran en sitios de absorción de líquidos y metabolitos como páncreas, intestino, glándulas endócrinas. Hay capilares fenestrados en el riñón. Los del glomérulo renal carecen de este diafragma. Y hay células endoteliales que tienen vesículas pinocíticas también. Entonces, vean, este de aquí, todos los capilares tienen una membrana. Entonces, si le quitamos la membrana, vamos a ver esos poros. Entonces, tiene ahí unos poros. Estos son los núcleos de las células. Si hacemos un zoom, vamos a ver que la membrana es discontinua. Entonces, tiene como esas aberturas. Por esas aberturas pueden pasar los glóbulos rojos. Acuérdense que tienen una membrana que es sumamente flexible y entonces pueden atravesar por ahí, por esos poros. Los capilares fenestrados, vean cómo no se ven redonditos así perfectos, más bien se ven como mordidos, ¿no? Son esos poros que están ahí y también tienen algunos vesículas pinocíticas. Esta es una micrografía. Vean, este es el pericito, este es el núcleo y toda la membrana que está como discontinua. Entonces, aquí en las flechas se señalan los poros, aquí está el aumento y vean cómo aquí ya no hay continuidad de la membrana. Son espacios muy pequeñitos, son entre 80 y 100 nanómetros y por aquí pues pueden pasar varias cosas. Pero de esos tamaños. Yo no vi cómo señaló, o sea, no veo su cursor. A ver, déjeme ponerlo en rojo. Ajá. ¿Aquí lo ve? Sí, ya. Entonces déjeme hacerle más zoom. Ahí está. Entonces, estas flechas de aquí están indicando dónde están los poros de la membrana. Entonces, déjeme borrar eso para que lo pueda ver. Ahora sí. Sí nota, por ejemplo, aquí, cómo vienen aquí las partes que no están recubriéndose como con las células. Vea esto. Entonces, estos poros son los que permiten que pasen sustancias de un lado a otro. Ahí. ¿Sí? Sí, gracias. No, ¿de qué? Ahora, los capilares discontinuos o sinusoides son típicos de vaso, médula ósea, hígado, órganos linfoides y algunas glándulas endocrinas.
tienen un diámetro mucho más grande, tienen una forma súper irregular y tienen lámina basal incompleta o ausente. También tienen células de revestimiento fagocíticas como las células de Kupfer, justamente del hígado, y los pericitos están en la lámina basal y forman uniones comunicantes con las células endoteliales. Contienen tropomiosina, isomiosina y sinasas. Todas estas proteínas están relacionadas con la contracción de los capilares. Entonces, si hay lesión, pueden diferenciarse células de músculo liso y epitelio para hacer contracción y evitar que salga por ahí toda la hemorragia. Entonces, esta es una representación del capilar sinusoidal. Esta es una célula endotelial y vean cómo no es continuo. Ajá. Entonces, aquí está la célula endotelial, que no está unida específicamente a otra célula endotelial, más bien está el pericito arriba, luego hay otra célula endotelial, esta sí se une por una zonula occludens con otra célula endotelial, pero esta ya no se une con la otra, etc. Entonces, tiene estas cavidades muy grandes. Esta es la imagen de los tres. Es un continuo, un fenestrado y un sinusoidal. Otra vez regresamos a esta imagen. Entonces, aquí hay que indicar los componentes de cada capilar, ¿se acuerdan? En el capilar 1, A, B, C y D. ¿Qué cosa es A? Aquí sería A. Vean que A señala lo mismo en el 1 que en el 2 que en el 3. En la imagen 1 parece de poros. Ajá, es el espacio que hay entre las células, ¿no? Entonces, el espacio intracelular aquí en el 1 es continuo, o sea, no hay, en el A vienen siendo pequeños poros y en el 3 viene siendo muy, muy grande. Ajá. El B, ¿qué sería esta parte de adentro? ¿El lumen? Exacto, lo que llamamos lumen o luz, ¿no? Entonces, aquí también este es el lumen y este es el lumen. ¿Qué pasa con el C? ¿Qué está señalando? La membrana basal. Exacto, la membrana basal. Entonces, bueno, acá ya no la está señalando, pero de esta forma se vuelve discontinuo. Aquí no se logra apreciar, pero tiene poritos. Y acá, pues sí, ya la membrana basal está completamente fragmentada. El D, que es... El núcleo. El núcleo, ajá. ¿El núcleo de quién? ¿De células epiteliales o de pericito? ¿De la epitelial? De la célula epitelial, perfecto. Ahora, esta imagen es para que ustedes vean las arterias, las venas y los capilares. Ya habíamos visto arterias, vean aquí las túnicas, y las venas, ajá, que son muy, muy grandes. Pero vean el capilar tiene, esto todavía es un aumento muchísimo más grande, y se ven aquí los núcleos de las células, ¿sí los ven? Sí, Bueno, ese es un eritrocito colado, ¿no? Entonces, lo que van a buscar cuando vean capilares son las células endoteliales aplanadas y con algún rastro por ahí de eritrocito. Y si acaso vamos a buscar el pericito, ¿no? Que esté ahí englobando a las células capilares. Vean, esta es la diferencia entre vénulas, arteriolas y capilares. ¿Se acuerdan que las arteriolas y las vénulas es, digamos, lo que sigue en diámetro de los capilares? Entonces, vean, el capilar es sumamente chiquito, tiene por acá 3 células endoteliales. Vean el diámetro que tienen y vean el diámetro de las arteriolas y vean el diámetro de las vénulas. Entonces, los capilares son los más delgaditos. Vean aquí, el capilar está señalado, es este de aquí, y este de aquí es un eritrocito. Ajá. Entonces, son muy pequeños los capilares. ¿Qué estructuras están señalando
la flechita verde y el asterisco. Una arteria con la flecha verde y la vena, el asterisco. Ajá. La flecha verde es una arteria y el asterisco es una vena. Ah, ya son todas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que no, profe. Bueno, tenemos la sesión práctica para el día de mañana. Entonces, hoy tenemos sesión hasta las 3. Ah, bueno, ya son las 2. Podemos hacer lo siguiente, podemos dar la práctica ahorita. Es relativamente sencilla. Lo mismo de siempre, ya saben, hay que hacer los esquemas, hay que colocar las estructuras, la relación estructura-función, su descripción y bibliografía. O lo hacemos mañana, como se sienten. Ay, ese es mi virus. ¿Cómo se sienten, muchachos? ¿Hacemos práctica hoy o nos vemos mañana mejor? Y ya los dejo para que se relajen un poco. Blanca dice que mañana. ¿Y los demás? Sí, también. Mañana solo sería la práctica. Sí, mañana solo sería la... Ay, creo que... Y evaluación, ¿no? Sí, hay un examencito. No me acuerdo de qué, pero ahorita checamos en el calendario. ¿O alguien lo tiene en la mano? Creo que es de tejido conjuntivo propiamente dicho. Bueno, si no mal recuerdo. No sé Sí, si entonces mañana tienen tenga ahí. esas dos cosas que hacer. Entonces, la práctica, les digo, no está tan compleja. El examen, bueno, pues es solamente de ese tema. Y pues ya. Entonces sí, mejor mañana, profesora. Y sirve que estudiamos. Ok, ya van 2 de mañana y los demás abstinencia. Ah, dicen que mañana. Profe, Muy bien. Según el calendario dice que es hasta el 11 de mayo. Déjeme checar. Porque mañana miércoles 28 de abril dice práctica tejido linfoide y circulatorio y calificar práctica TC-PD. Únicamente. No, eso, a ver. ¿Está de color naranja? Ajá. Ya está cargando el archivo. Sí, no, todavía no tienen la evaluación. A ver. No, únicamente es la práctica. Después vienen sus seminarios y ya hasta el 11 de mayo, ahora sí, es la evaluación de tejido conjuntivo propiamente dicho. Perfecto. Sí. Entonces, mañana nos vemos, muchachos. Sí, profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias. Profesora,